¿Cuántas versiones oficiales pueden darse sobre un solo evento? ¿Cuántos años pueden pasar sin justicia? Hoy desentrañamos uno de los misterios más oscuros y complejos de la historia reciente de México. Acompáñame a descubrir la verdad detrás de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es uno de los casos más impactantes en la historia reciente de México. Este hecho marcó un antes y un después en la forma en que la sociedad mexicana y el mundo perciben las desapariciones forzadas y la violencia en el país. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? ¿Cómo se manejó la investigación? Y sobre todo, ¿por qué, después de casi 10 años, sigue siendo un caso sin resolver? Para entender la magnitud de este suceso, es necesario conocer el contexto de las escuelas normales rurales en México, un sistema educativo que data de la década de los años 30. Estas instituciones fueron fundadas para formar a jóvenes de escasos recursos, especialmente de zonas rurales e indígenas, en la labor de la docencia. Sin embargo, las condiciones difíciles y los desafíos políticos y económicos han llevado a estos estudiantes a involucrarse en movimientos sociales y de protesta, buscando mejorar sus condiciones de estudio y, en ocasiones, sus derechos laborales. Ayotzinapa, ubicada en el estado de Guerrero, es una de las escuelas más conocidas por su activismo. Los estudiantes de esta escuela, como otros normalistas, suelen realizar actividades para recaudar fondos y obtener recursos. A veces, estas actividades incluyen tomar temporalmente autobuses, una práctica que, aunque polémica, ha sido tolerada como parte de las manifestaciones sociales. En septiembre de 2014, un grupo de estudiantes planeaba viajar a la Ciudad de México para conmemorar el aniversario de la masacre estudiantil del 68, pero nunca llegarían a su destino. 43 estudiantes desaparecidos, decenas de versiones oficiales, testimonios desgarradores y una verdad histórica que parece tambalear. ¿Qué pasó realmente aquella noche? El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes se encontraban en Iguala, Guerrero, cuando fueron interceptados por la policía local. Según testimonios, los estudiantes fueron atacados y detenidos en una serie de incidentes violentos que se desarrollaron durante la noche. Mientras unos lograron escapar, 43 estudiantes fueron privados de su libertad y llevados a paraderos desconocidos. La noticia de su desaparición no tardó en propagarse, y las familias de los estudiantes comenzaron una búsqueda desesperada. Los días pasaban y las autoridades ofrecían pocas respuestas, generando una ola de protestas que exigían justicia. En un país donde las desapariciones son frecuentes, el caso de Ayotzinapa tocó una fibra especialmente sensible, exponiendo la vulnerabilidad de aquellos que luchan por sus derechos. Para acallar la indignación, el entonces Procurador General de la República anunció lo que se conocería como la verdad histórica. Según esta versión, la Policía Municipal de Iguala entregó a los estudiantes a un grupo criminal llamado Guerreros Unidos, quienes, creyendo que los jóvenes eran parte de una organización rival, los asesinaron y luego incineraron sus cuerpos en un basurero de Cocula. La narrativa oficial aseguraba que las cenizas habían sido arrojadas a un río cercano, y así intentaron dar por cerrado el caso. Sin embargo, esta versión estaba plagada de inconsistencias. Organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, analizaron la situación y afirmaron que era improbable que los cuerpos de 43 personas hubieran sido reducidos a cenizas en ese lugar y en esas circunstancias. La temperatura necesaria para incinerar tantos cuerpos simplemente no podía alcanzarse con los medios descritos en el informe oficial. Esta verdad histórica parecía más una historia construida para cerrar el caso que una explicación fundamentada en pruebas. Ante las críticas a la investigación oficial, el gobierno permitió la participación de un equipo independiente de expertos internacionales. Los hallazgos de este grupo sacudieron la narrativa oficial. Revelaron que los investigadores del caso habían recurrido a la tortura para obtener declaraciones de testigos y presuntos implicados, y que se habían manipulado o alterado pruebas clave. Los expertos encontraron también indicios de que las fuerzas federales, incluyendo al ejército, estaban al tanto de los eventos de aquella noche en Iguala.
Uno de los puntos más reveladores de la investigación fue el hallazgo de que los estudiantes podrían haber abordado un autobús utilizado para el transporte de drogas a Estados Unidos, un error que habría desencadenado su persecución y posterior desaparición. Según esta teoría, al haberse apropiado de un vehículo involucrado en actividades ilícitas, los estudiantes habrían sido percibidos como una amenaza para la operación criminal. Así, la desaparición podría estar vinculada a una cadena de complicidades que involucraba tanto a criminales como a autoridades. El caso Ayotzinapa despertó un movimiento de solidaridad y resistencia sin precedentes. En México, las manifestaciones no tardaron en tomar fuerza, con estudiantes, activistas, académicos y ciudadanos comunes que se unieron para pedir justicia. Pero no solo se trataba de exigir la verdad sobre los 43 estudiantes. El caso Ayotzinapa se convirtió en un símbolo de los miles de desaparecidos en el país. A nivel internacional, el caso llamó la atención de gobiernos, organismos de derechos humanos y activistas, quienes condenaron la violencia y la impunidad en México. Movimientos sociales alrededor del mundo organizaron marchas, vigilias y eventos conmemorativos, mostrando el impacto y el alcance que tuvo esta tragedia en el contexto global. La consigna "Vivos se los llevaron, vivos los queremos" resonó como un grito que aún sigue presente en las marchas y eventos de derechos humanos. Años después, en 2020, el gobierno mexicano reabrió la investigación, dando un giro inesperado y desechando la verdad histórica en favor de una versión más profunda. La nueva Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa ha revelado documentos y pruebas que apuntan a la implicación de múltiples niveles de autoridad en la desaparición de los estudiantes. Hasta la fecha, restos de algunos de los estudiantes han sido identificados, pero en lugares distintos al basurero de Cócula, lo que demuestra que la versión oficial inicial no era correcta. Además, se han explorado nuevas líneas de investigación, y varios exfuncionarios han sido detenidos o investigados por presunta complicidad en el encubrimiento de la verdad. Aún así, el caso permanece sin resolución total, y las familias de los estudiantes siguen buscando respuestas. Cada paso en la investigación trae nuevas preguntas, y aunque hay avances, las dudas persisten. ¿Se hará justicia alguna vez? ¿Se descubrirá finalmente la verdad detrás de esta tragedia que marcó a México y al mundo? A casi una década de los eventos, el caso de los 43 de Ayotzinapa sigue siendo un doloroso recordatorio de la violencia y la impunidad en México. El camino hacia la justicia aún es incierto, pero el legado de los estudiantes ha trascendido las fronteras, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra el olvido y el encubrimiento. Para las familias de los desaparecidos, la búsqueda no termina hasta que se revele toda la verdad y se castigue a los responsables. Porque más allá de los detalles y las versiones, el caso de Ayotzinapa es un grito de justicia, un llamado a no olvidar y una muestra de la resistencia de quienes exigen un México sin impunidad y con memoria. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.